¿Qué tal? ¿Cómo está, Iglesia de Jesucristo? Quiero compartirte una palabra muy sencilla, como siempre. Pero yo sé que serás tocado, Iglesia del Señor Jesucristo, serás tocada por el poder de Dios. Y que se activa a los cuatro vientos el poder del Espíritu para que pueda llegar a los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este, oeste de las naciones. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu gran misericordia, porque tú eres el Eterno, el Dios Todopoderoso, el Señor de señores y Rey de reyes, el primogénito de toda creación, el primogénito entre los muertos. Aleluya, Rama Socatarlabae. Te bendecimos, eres el amén, el testigo fiel, eres el Cordero, eres el león de la tribu de Judá. Oh Ramanaki Alamanda Lamasai, te bendecimos. En el nombre de Jesucristo está en tu presencia, Señor, sumergido en tu presencia, en tu sangre, Jesucristo. Espíritu, mi cuerpo, mi alma, en tus pies, mi vida, Señor, sumergido en tu sangre, en tu presencia. Todo mi ser, pasado, presente y futuro. Señor, todo sumergido. Todo lo que tiene relación conmigo, sumergido en tu sangre, Jesucristo. Gracias por tu presencia, tu cobertura. Y puede ser, Señor, una palabra sencilla, pero explosiva de bendición para las naciones, Dios mío. Te damos gracias. Toda la gloria, la honra y la alabanza siempre es y será para ti, Dios Todopoderoso. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Quiero compartir una palabra pequeña. Estoy contento porque la palabra anterior que compartimos, la rema sobre el poder desatado sobre las naciones, que es una realidad, están realmente surtiendo efecto. Estaba compartiendo con un ministerio, quizá uno de los ministerios más grandes del mundo en este momento, en una red apostólica ahí que compartimos. Entonces le llegó esta palabra y se discernió inmediatamente un cambio en la actitud a este hombre de Dios, un apóstol poderoso, y él tiene una relación con millones de personas en su ministerio. Entonces estoy feliz porque esta palabra está cambiando los ambientes, no solamente en una persona, en 2, 3 personas que son importantes, pero estoy hablando de 2, 3, 10, 20 millones de personas, 30 millones de personas, 40 millones de personas, 50 millones de personas, cristianos estoy hablando, que están siendo tocados por causa de esta fuerza, de esta dunamis, esta energía que fue soltada hace un par de días por causa de la activación que se entregó por medio de este ministerio. Así que le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por la obra que está comenzando a levantar en las naciones. Y esto quiero ponerle un nombre. Dice que Dios está levantando un ejército en las naciones. Aleluya. Dios está levantando un ejército en las naciones. Es una realidad. Es una realidad desde ahora y se activa con esta palabra también. Bendito el nombre de Jesús. Te comparto nuevamente por medio de mire, tú lo ves, puedes ver que hay muy pocos suscriptores, que mi anhelo es que se sumen muchos más. Pero te estoy diciendo que hay unos pocos suscriptores que valen mucho también. Y el poder de Dios se está moviendo. Lo que pasa es que las conexiones que Dios me ha dado, apostólicas, proféticas en las naciones, repercuten en millones de personas. Entonces, cuando se suelta una palabra y algunos apóstoles escuchan y son ministrados por esta palabra, son transformados por esta palabra, no solamente son ellos transformados, sino son transformados millones de almas que ellos están ministrando en este momento en las naciones, tocando los 5 continentes. Te estoy diciendo, Iglesia del Señor Jesucristo. Es algo súper poderoso, súper fuerte lo que te estoy diciendo, que esto ha sido impacto. Esta palabra anterior que entregamos sobre el dunamis, sobre la energía, sobre el poder de Dios que se ha soltado sobre las naciones, está tocando a las naciones realmente, está tocando a ministros apostólicos en las naciones, apostólicos en los 5 continentes, en todos los continentes que están en el mundo, están siendo tocados. Hay una gloria de Dios que está siendo desatada por el poder del Espíritu,
como dice la palabra, Señor, aleluya, que el Señor comparte en Isaías 25. Yo te lo comparto porque es una rema para mí. Y cuando la ministro significa que está ocurriendo. Y este ministerio trabaja con primero el fundamento, 1 Corintios 3:11, que dice que solamente hay un fundamento, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento el cual está puesto. El que está puesto ya, que es Jesucristo. El fundamento de todos nosotros es Jesucristo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Así que le doy gracias al Señor por lo que Dios está haciendo. Y se va a soltar un poder en esta hora que va a explotar. Y va a repercutir en tu vida. Va a explotar a los 4 vientos de la tierra. Norte, sur, este, oeste. Saco toro poquía la manda rapa saca la bachita y picanda la papacay. Como dice la palabra del Señor, Jesucristo despojó a los principales potestades, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y la palabra, 2 Corintios 10, 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, aleluya, poderosas en Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Hay un poder que se está moviendo y se está desatando. Aleluya. Cuando ministro se activa inmediatamente esta palabra en Isaías 25:7 dice: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones, ese velo de ignorancia, ese velo de falta de revelación, ese velo de condenación, ese velo de maldición, ese velo, todos los velos demoníacos, dice la palabra, y destruirá en este monte la cubierta con que está cubierto todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Donde yo estoy, donde yo suelto la palabra, se rasga el velo, se perfora el segundo cielo y el primer cielo, desde el tercer cielo, y la gloria del Señor cae con poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Isaías 25:7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Dios se está moviendo. Dios se está moviendo y quiere bendecirnos. Tengo un fondo profético, un fondo salmista profético, es de mi autoría. Aleluya, como hay que hacer un fondo y que sea agradable, y además dice la palabra que el profeta Samuel fue llamado y le dice: no lo voy a buscar, tú lo tarea para la casa, iglesia. Dice: tráiganme un tañedor. Y la palabra dice que mientras el tañedor tocaba, las manos de Jehová vino sobre Eliseo. El tañedor es aquel que toca algún instrumento de cuerdas. Aleluya. Entonces, mientras tocaba un instrumento de cuerda, se activó una unción profética sobre el apóstol y profeta de las naciones, Eliseo, y comenzó a profetizar. Entonces hay una cobertura, un movimiento, aleluya, maravilloso del Espíritu, Ramakanda Lavasí, por causa de esta administración de fondo que es profética. Es profética, es apostólica, porque establece la palabra en tu corazón, profética porque es enviada. Guitarra al Amazon dice: rasga el velo, ni crimen son al Amazon. Los apóstoles son los enviados, bendito el nombre del Señor. Entonces se envuelve, es un bautismo del poder mientras se está ministrando. Bendito el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor mío. Te bendecimos, Señor mío. Ramakanda Lavasai. Entonces quiero por última vez hacerte un repaso, porque dice la palabra que el Dios vivo está levantando un ejército en las naciones. Y hasta este segundo, más de 50 millones de almas, te lo digo, cristianos, más de 50 millones de personas cristianas han sido tocadas por la palabra anterior, por la palabra del poder que ha sido desatado en las naciones. Y hay un movimiento de gloria en donde se está avivando al cuerpo de Cristo. Algo está ocurriendo de una forma extraordinaria, que ya no está pasando a ser desapercibido, sino que Dios está operando. Dios está operando a las naciones, aleluya.
Y Dios, ¿qué está haciendo? Está preparando. El Dios vivo está levantando y preparando un ejército de las naciones. Aleluya. Bendito nombre de Jesús. Respaldo en la Biblia. Amós 3:7, Eclesiastés 3:1 al 8, Ezequiel 37 del 1 al 14, Juan 11:25, Job 14 del 7 al 9, 1 Corintios 3:11, Marcos 16, 14 al 18, Lucas 24:36 al 49, Juan 20 del 19 al 23, Isaías 44:7, Primera de Crónica, Grita la Amazona 12, Primera de Corintios, no es Primera de Crónica, sino que es Primera Corintios, toda la Primera Corintios, 12. Después enfáticamente Primera Corintios 12, 28. Mateo 10 del 1 al 4, Génesis 17:5, Génesis 28 del 10 al 17, Segunda de Reyes 3 del 15 al 17, Isaías 25:7, Segunda Crónica 7 del 1 al 3, Salmo 138, versículo 8, Hechos de los Apóstoles 2 del 42 al 47, Hechos 3 del 1 al 13, que sale en Antioquía, Hebreos 3:1, aleluya, que Jesucristo es apóstol y sumo sacerdote, también lo dice del apóstol Moisés, sale en Hebreos 3:1 al 6, Éxodo 3 del 11 al 14, donde dice, ¿quién me envió? Eso es lo que le pregunto siempre al Señor, ¿qué le voy a decir? Que quién me envió. Y Dios me dice siempre lo mismo, dile que el yo soy te ha enviado. Aleluya. Eso sale en Éxodo 3, del 11 al 14. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Eso significa Isaías 66:7, del 66 del 7 al 13, Hechos de los Apóstoles 11, del 1 al 2, Hechos de los Apóstoles 3, del 1 al 3 lo compartí. Rama Soca Lama Shita Lama Kanda Lama Ramandei. Oh Ramana Kandara Lama Mama Sandara Makianda Lama. Te bendecimos, Señor, tu presencia está aquí. Romanos 10, todo Romanos 10 para el evangelismo. Romanos 10:17 es que la palabra viene por el oír y el oír por la palabra. Aleluya. Que la fe, Romanos 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Ese es el versículo correcto. Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Efesios 3:20, significa aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder de Cristo en nuestra vida. El poder de los altos. Joel 2:28 al 32 es el derramamiento del Espíritu que se está moviendo ahora. Hechos 1:8, y recibirás poder. Rama Conda RBC, cuando viene sobre usted el Espíritu del Señor, cuando viene sobre usted el Espíritu Santo. Y me serán testigos, aleluya. Cristo daba en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el confín de la tierra, dice. Hechos 2, del 1 al 4, relata toda la historia de la explosión del poder del bautismo del Espíritu Santo sobre el cuerpo de Cristo. Rama Conda de Masai, Juan 17, 22 al 26, 1 Corintios 12, del 4 al 6, Marcos 6, 34, Rima Kandara la Basonda la Bashia. 1 Samuel 3, del 1 al 21, 1 Pedro 4, 11, 4 del día al 11, 1 Corintios 2, 6, 1 Corintios 2 del 1 en adelante. Todo 1 Corintios 2. Santo es tu nombre. Y aquí dice en Reina Valera 60, Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Qué dice Amós 3:7? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea que Dios hará nada hará sin que primeramente revele su secreto a sus siervos los profetas. Su secreto a sus siervos los profetas. Qué tremenda bendición. Yo, en un caso mío, porque Dios está levantando un ejército de las naciones. Dios está levantando un ejército de las naciones. Puede que Dios te haya demandado hacer lo mismo. Puede que Dios te haya dicho que tienes que levantar un equipo apostólico, un equipo ministerial. A mí me ocurrió en el año 1995, cuando me atacaron y me mataron a golpes. Salí de mi cuerpo, estaba muerto, salí de mi cuerpo, vi a Jesucristo en el aire y dije, Señor, me voy contigo, me voy al paraíso directamente. Y el Señor dijo, sí, pero no es el tiempo, tienes que volver. Y ahora hace esto, y me mostró todo como una película, literalmente una película.
me mostró todo lo que vivió hasta este tiempo, resurrección de muertos, señales, prodigios, maravillas, repercusiones en las naciones, y me mostró todo, y me dijo, después de que estuve 20 días, volví al cuerpo, y después tuve 20 días clínicamente, por medio de escáner y todo, fui desahuciado. Tenía que morirme, pero el Señor me envió ángeles santos y me operaron en un dormitorio donde vivía antes. Y me cambió el cerebro. Y me dijo después, Dios me dijo a mí en el año 1995, levántame un ejército. Eso es lo que Dios me dijo en el año 1995. Dios me dijo, levántame un ejército. Puede que lo haya hecho contigo. Puede que Dios quiera levantar un equipo de trabajo contigo, un equipo de ministros, un equipo de pastores, un equipo de profetas, un equipo de doctores, un equipo de doctores de la palabra, un equipo de maestros, un equipo de adoración. A mí Dios me dijo en el año 1995, levántame un ejército. Significa ministerio quíntuple, aleluya, en las naciones. Y en 1997 fui invitado por un pastor de Santiago a un congreso en la cual estaban hombres de Dios poderosos. Estaba Randy Clark, el apóstol Randy Clark, estaba Dina Santa María, la evangelista profética también, Dina Santa María, estaba los salmistas Jaime Burrell, estaba Danilo Montero como salmista, estaba también Harold Caballero, el apóstol Harold Caballero, estaba también hombres poderosos, tremendos hombres poderosos, estaba también Ronnie Chávez, el apóstol Ronnie Chávez, ministrando, y también nos ministró el apóstol y profeta de las naciones, el doctor Mauricio Rulo. Eso fue en el año 1997, yo estaba a unos 20 pasos de él, tuve el privilegio de estar casi al ladito, y el apóstol y profeta de las naciones, el doctor Mauricio Rulo, ministra en Santiago de Chile. En ese momento todavía yo no lo conocía. No conocía a quien años después sería mi padre en el ministerio. No sabía quién era en ese momento, en el año 1997. Y él fue, como decía, en ese momento no tenía idea que años después sería mi padre en el ministerio. Y papá Mauricio Rulo dice lo siguiente en el año 1997. Dice, comienza a compartir y dice, Dios me dijo, hijo, levántame un ejército. Aleluya, bendito nombre del Señor. Quería compartirte esa rema que Dios me compartió a mí también. Entonces Dios a lo mejor te está llamando, como ya ha soltado un poder, para que te alinees con el Dios viviente, para que comiences a cumplir el propósito, para que te metas en las olas del Espíritu y comiences a estar bajo obediencia, porque lo más importante en este momento es que te pongas bajo obediencia, bajo cobertura, aleluya, en el poder del Espíritu, y comienza a compartir con tu ministro que está a cargo. Por supuesto, genial si estás bajo la cobertura apostólica, porque eso es son los principios bíblicos. Efesios 4:11 dice que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aleluya. En 1 Corintios 12:28 dice que el Señor primeramente puso apóstoles, luego profetas y lo tercero maestros. Y después viene con la lista. Shikara la macorra macay. Entonces es necesario cobertura. ¿Va? ¿Ok? Pero después de eso, que hay un poder que se te fue impartido, la cual te va a dar la dirección, significa que es una unción. Dice la palabra, no le buscarla, pero tú la buscas, sale en Juan, una de las epístolas de San Juan, dice que la unción nos enseña todas las cosas. Entonces se te soltó un poder, inteligente, capacitivo, capaz de entregarte las herramientas, la dirección, y te lleva al lugar correcto, con la persona correcta, con los apóstoles correctos, con la cobertura correcta, porque algo trama a Dios de una forma extraordinaria. Tiene un plan divino generacional para que la gloria de Dios se manifieste en todas las naciones. Entonces, como a mí Dios dijo, levántame un ejército, lo mismo le dijo a mi padre en el ministerio, Tomás Rosero, levántame un ejército. A ti el Dios viviente está diciendo que vas a levantar un equipo
de trabajo, un equipo ministerial, un equipo para soportarlo a nivel financiero a los ministros, a los apóstoles, un equipo de profesionales, un equipo de apóstoles, un equipo de profetas, un equipo de evangelistas, un equipo de pastores, un equipo de doctores o ministros de la palabra, o doctores, me refiero, doctores de la palabra, es decir, maestros de la palabra, un equipo de trabajo que apoye a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Dios está levantando un ejército. Cuando hablo de equipo, hablo de al final de un ejército. Son pequeños ejércitos que sumando dan la victoria en el nombre de Jesús. Dios está levantándote. Dios está levantando, así como hace un poquito tiempo, hace un par de días, ya Dios ya ha tocado la fecha por causa de este impulso de gloria que se ha soltado por medio de esta administración anterior con respecto al poder de Dios. Remakanda la baba, al nuevo comienzo en Cristo, ha tocado más de 50 millones de cristianos, que ya lo supe ya ahora. Cristo la marramakanda la baba. ¿Por qué? Repito nuevamente, porque yo estoy en contacto con una red apostólica en la cual son tocados. Hay ministros, no son muchos, son poquitos, pero estos ministros están tocando a millones de personas. Bendito nombre de Jesús. Entonces hay un sacudir, una explosión de poder que está ocurriendo en las naciones. Aleluya, para la gloria del Señor. El Dios vivo está levantando un ejército de las naciones. Y vamos a Ezequiel 37:1. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Bendito nombre del Señor, aleluya. Rama, Cora, Manda, Lama, Rama, Sika, Lama, Shia. Aleluya. Ezequiel 37:8. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, el espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Escuchaste, iglesia? Un ejército grande en extremo. Mando, rondo, prondo, kila, manda, raba, sanda, lava, shia. Aleluya. Dios está moviendo un ejército. Hay una activación, un espíritu apostólico profético que inyecta la energía que ya se fue, ya comenzó a viajar por las naciones, un fuego líquido que comenzó a viajar por las naciones. Rama, cora, bashitara, rabacanda. Oh, aleluya. Oh, Shikalamarramamakaya. Yo lo veo como viaja sobre las naciones. Ese fuego líquido. Rabakia la manda, la masakia mashanda la manda. Oh, rimakia la manda, la babasanda la manda. Oh, aleluya, aleluya. La gloria de Dios se está moviendo. Ezequiel 37. Krimando la marrama mamashika la bakai. Grinda la marrama mamasa que a la bashai. Bendito Dios. Dice Ezequiel 37:7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Oh, ramakanda la mamamacía. Pero aquí ocurrió algo, dice. Grinda la marrama saire michita la bakai. Rinda la mamasaki viashandanama.
Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. No había en ellos espíritu, dice. Shikara la makanda la marramakai. Rindiri corra makanda la mamá. Aquí se puede ministrar. ¿Qué se refiere a eso? Que uno puede compartir. Por eso es tan importante ser la voz de Dios. Porque hay una diferencia entre la voz de Dios y el eco. El eco solamente es quien repite lo que escuchó. Y que viene a un nivel de poder, pero bastante bajo. Por eso el Señor quería, dice la palabra, que quería vernos para ministrar algún don, para transferir algún don. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuán importante esto? Rama Katoro Bashindara la bande la Bacay. Estar cara a cara, compartir la palabra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Santo de Dios. Sí, cara la Bashindara la Bacay. Bendito Dios, aleluya. Para poder ministrar conforme el poder de Dios. Kirimikanda la barra, como decía Pablo, dice 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, por eso te digo, puede ministrar con sabiduría, está bien, sabiduría de los hombres. ¿Por qué? Porque no surte el efecto que Dios quiere, que es el poder de Dios manifestado. Siempre me ha recordado como Dios ministraba por medio del apóstol, doctor, mi padre en el ministerio de Morris Ruro. Porque la gloria de Dios estaba sobre él. Y donde iba la gloria se manifestaba para cambiar esa nación, para cambiar esa persona, ese ministro, ese ministerio, esa familia de ministerio, ese entorno, esa ciudad. Había una explosión de poder. Aleluya. Y eso no ha acabado. Recién está empezando de nuevo. Bendito, bendito, bendito. Como dice la palabra en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bendito, bendito, Rama Cora Mando, Loma Cítara la Bashia. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Necesitamos la presencia de Dios, necesitamos movernos en el poder del Espíritu, necesitamos vivir la gloria de Dios. Rama Kanda la Babasoti Libikenda. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Es la gloria del Señor manifestándose en nuestras vidas. Es la gloria del Señor ministrando nuestros corazones. Shikara la Makanda la Barrababacay. Bendito el nombre del Señor. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El Dios viviente se mueve en nuestros corazones. El Dios viviente se está moviendo en nuestros corazones. Aleluya. Entonces es necesario que no solamente poder oír esta, sino que sea ministrado directamente por el poder del Espíritu de Dios. Exactamente. Es necesario estar presente. La palabra dice en Romanos 1:11, porque deseo veros para comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Aleluya. Voy a poner, esta es la versión Reina Valera 60. Voy a poner la nueva versión internacional. Mira aquí lo que dice. Aleluya. Romanos 1:11. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos por la fe que compartimos. Quiero compartirte también en Deuteronomio 34, que es el último capítulo de Deuteronomio, y habla con respecto a la transferencia directa que tuvo Josué de parte de Moisés. Qué tan importante es la transferencia directa
porque uno puede compartir con las naciones, pero es necesario también ir a compartir, o enviar un emisario, enviar un apóstol, con la transferencia para poder que ese apóstol de Dios pueda llevar esa porción de poder a aquello que está ministrando a las naciones. Y esto vuelve. Hay un mover del Espíritu que está convenciendo, aleluya, va a convencer a los ministros, sobre todo a los ministros de la vieja guardia, que se quedaron estancados como el centro apostólico en que estaba en Jerusalén. Eso parece que eso está influyendo, eso está en Hechos del Apóstol. Te lo digo enseguida, pero voy a soltar esta palabra primero. Dice Deuteronomio 34:9. Entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué y hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Voy a leerlo como corresponde. Deuteronomio 34:9. Entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Bendito el nombre de Jesús. Entonces vamos ahora mismo, eso estoy fluyendo en el Espíritu, y vamos a Hechos de los Apóstoles. Me parece que es el 11. Ramakari mianda la mamasaya. Crista la marra pavia socoy. Aquí está, Hechos de los Apóstoles 11:1. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron. Entonces ahí había un centro apostólico en Jerusalén, pero se quedaron ahí. Entonces lo importante es que la vieja guardia, no se quede como el centro apostólico de Jerusalén. No queremos cambiar nada, vamos a seguir en la misma forma. Está bien, fundamento apostólico, profético, evangelístico, pastoral y de maestría, estamos claros. Pero Dios trata de diferentes formas, en diferentes décadas, en diferentes eras. Aleluya. Hubo un mover de la fe, listo. Ahora hay un mover profético. Dios está cayendo con un nuevo nivel de poder, que es necesario que dejar las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque es tan fuerte que sale en 1 Samuel, capítulo 3, me parece que estoy fluyendo. Dice que estaba Samuel. Voy a irme con el poder enseguida. Estaba Samuel. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, iglesia? Que era un niñito, era un pequeñito Samuel. Dice que 1 Samuel 3:1, Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Estoy en la nueva versión internacional. Y Elí ya se estaba quedando ciego un día mientras él descansaba en su habitación. ¿Ve? Y comienza la historia. Y ahí dice, es más fuerte la misma palabra en Reina de la 60. Dice, 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Ve? Entonces la palabra de Jehová escaseaba. Significa que los profetas, no habían profetas. ¿Ah? ¿Ve? Significa que no había visión con frecuencia. No habían profetas. No había una unción fresca del Espíritu. Bendito no me soy. Y entonces estaba Elí ahí, un sacerdote, y se quedó en el pasado. Es tan así que se quedó en el pasado que comenzó a cometer errores, y después de errores comenzó a cometer pecados, y después del pecado fue muerto, fue destruido. ¿Por qué? ¿Por Dios? No, por él mismo. Pero Dios tomó a Samuel, que era la nueva guardia apostólica. Dios tomó a Samuel, la nueva guardia apostólica, y dice en 1 Samuel 3:7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Estaba a punto de pasar a ser una nueva guardia apostólica. De aquí dice, en 1 Samuel 3:19, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová.
Aquí hay una reactivación del poder apostólico profético. No solamente el poder apostólico, sino que aquí levanta una generación apostólica profética. ¿Por qué? Porque Samuel era un profeta y si al ser enviado significa que era un apóstol, significa que había una unción apostólico profética que se activó. Y yo declaro en el nombre de Jesús que ya se ha activado hace 3 años, desde 2022, donde estamos soltando la palabra profética, como la unción apostólica profética que se ha activado. Dios me declaró como un apóstol y profeta de las naciones. Dios me capacitó, me asignó, me designó. Dios me ungió 2 veces como apóstol a las naciones, por medio del apóstol Edwin Álvarez. Dios me confirmó el ministerio de las naciones, como apóstol y profeta de las naciones, por mi padre, el ministerio del doctor, apóstol y profeta de las naciones, el doctor Morris Cerulo. Entonces, esa es la nueva guardia apostólica que te hablo, iglesia. La vieja guardia apostólica, lamentablemente, es similar a Elí. Lo importante es que no se llegue al nivel de Elí. Porque si tú, vieja guardia apostólica, la vieja guardia, estás dispuesta a cambiar, entonces Dios comienza a operar milagros, como lo va a hacer con aquellos que están creyendo ahora en este tiempo. Yo soy parte de esta nueva guardia apostólica profética. Es como Samuel. Y dice la palabra 1 Samuel 3:19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba, reciente la unción de Dios, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Entonces aquí tienes estos versículos para darte cuenta que Dios no se queda en el pasado. Dios comienza una nueva ola de poder, una nueva unción, una nueva gloria divina. Aleluya. Y ahora ha comenzado la activación hace 3 años ya del ministerio apostólico profético de las naciones. Bendito es tu nombre. Y Dios lo está haciendo ahora. Bendito el nombre de Jesús. Y Dios te invita, vieja guardia apostólica. Ya no es suficiente ser un apóstol. Se necesita ser un apóstol profeta. Y si ya no lo eres, no importa. Deja que los apóstoles profetas te ministren para que recibas la bendición que te tiene guardada para ti. Porque hay una bendición para ti, vieja guardia apostólica. Ramakara la masanda la mashikarabakai. Que la nueva guardia apostólica te la tiene que ministrar. En mi caso yo tengo que hacerlo contigo para bendecirte. Randolomo brobiequia la basanda la mashia. Porque, vieja guardia apostólica, hay bendición todavía para ti. Hay bendición todavía para ti. La nueva guardia apostólica te lo hablo, representando al ministerio apostólico profético, a la nueva guardia apostólica profética de las naciones, que se ha activado, que es el tipo de 1 Samuel 3, como el apóstol y profeta de las naciones, Samuel, Ramakanda la Manzonde. Así que sé parte de este ejército y seamos uno, aleluya, para que la gloria se manifieste con mayor poder, aleluya. Bendito nombre del Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Dice Mendo Romasai, aquí viene el poder de Dios. Cuando el apóstol profeta viene y funciona. También lo era Eliseo, dice Ezequiel 37:9, y me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aquí volvemos al inicio. Dios está levantando un ejército para las naciones, el cuerpo de Cristo como un ejército. Leo Ezequiel 37, aquí está la revelación para el siglo XXI, para ahora, para nosotros. Dice Ezequiel 37:10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Aquí habla sobre el ejército, no es una palabra que viene en el aire, no solamente una rema, es una palabra, ya está el logo aquí, ya está la palabra ahí. En Ezequiel 37 sale un ejército grande en extremo. Dios está levantando un ejército en las naciones de la tierra.
Y es el cuerpo de Cristo, es la iglesia, pero armada hasta los dientes por el poder de Jesucristo. Aleluya. Randa la mamá, si no te funciona esta palabra, es fácil. Aquí, como dice el Señor, cuando no te funcione como Dios quiere, cuando no te funcione esta palabra como Dios quiere en tu vida, entonces tendrás que buscar a quien debe ministrarlo y recibirás el poder de los altos. En este caso, soy una opción. Aleluya. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, si no te funciona lo que te estoy diciendo, no está bajo cobertura. Si no te funciona es porque está haciendo un eco. Si no te funciona es porque la Escritura dice en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 29, habla sobre cuando el hijo de la tsunamita se muere, y lo había ministrado el apóstol y profeta de las naciones también, Eliseo. Aquí en Segunda de Reyes 4:29, el apóstol y profeta envía a su criado. O sea, no era ni el discípulo, era un criado, ¿no? Y entonces lo escuchó. Y dice, entonces dijo él a Giezi, habla Eliseo a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano, y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, si alguno te saludare, no lo respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. El niño estaba muerto, por si acaso. Eso no es... Entonces el niño estaba muerto. Segunda de Reyes 4:30, y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Estaba muerto. Giezi lo ministró, el criado lo ministró, pero no le funcionó. A Giezi no le funciona. Entonces hay hombres de Dios que, si tú estás hablando la palabra, a ellos les funciona. ¿Por qué? Porque Dios los delegó, los comisionó, los designó, los asignó para esa tarea. Y quiere bendecirte, Señor, no solamente que lo escuche. Y quiere Dios que invierta en esos hombres de Dios. Aleluya. No basta recibir el internet. El problema de la tecnología es que ya nos están cumpliendo ciertas palabras, como en Romanos, que acabo de decirte. Nos están cumpliendo las palabras. Romanos 1 no se está cumpliendo. Romanos 1 no se está cumpliendo. Romanos 1, 11, 12. Mira, aquí dice Romanos 1, 11, 12. Recién te la leí. Dice en versión Reina Valera: porque deseo veros para comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Por eso también te di la palabra en Deuteronomio 34, versículo 9. Transferencia. Aquí habla el apóstol Pablo de transferencia directa. Es necesario. Y que vuelvo al tema. Hay una explosión de poder que va a empezar a convencer a los apóstoles, al hombre de Dios, que ya no es suficiente con que estén ahí en su cueva y que tengan un puñado de gente, porque están siendo un tropiezo para la obra de Dios, como Elí, que no quiso hacer lo que Dios quería, no quiso moverse en el mover de Dios, no quiso activarse en el mover de Dios, no quiso estar en la línea, alineado con el poder de Dios, y Dios perdió la cobertura y fue destruido. ¿Te das cuenta? Entonces, para que no te ocurra algo malo, apóstol de Dios, ábrete al mover de Dios, ábrete a la voluntad de Dios. Que hay un mover apostólico profético, y Dios me ha dado la unción también. La asignación para activar el avivamiento con señales, prodigios, maravillas. En las naciones que yo ya sé cuántas son. Aleluya, bendito nombre del Señor. Entonces, tiene que haber una transferencia. La transferencia no solamente es por la televisión, la transferencia es cuando uno no puede ir a China por ningún motivo y se transfiere por medio, un poco se transfiere algo por medio de los canales de televisión, por medio del internet. Pero hay gente que no tiene internet. Hay 5.000 millones de personas que no han recibido a Jesucristo. El otro día aquí tengo una administración de que hay no sé cuántos millones en Nepal
que no tienen idea del internet, y son 40, no me acuerdo si bien, pero son muchos millones, que la mayoría nunca han escuchado que Jesús existe, no tienen la menor idea de que Jesús existe. Y ahí no hay internet. Y si hay internet no le interesa, porque nadie le ha dicho que Jesús es real. Entonces necesita una transferencia directa del poder de lo alto. Entonces Dios va a comenzar a romper en esta hora esa maldición de que no estoy bien y no necesito otras ministraciones. Eso está mal, eso es del diablo. Tú necesitas ser ministrado por otros hombres de Dios, por poderosos siervos de Dios que están siendo levantados en este tiempo. Y tienes que cumplir la palabra que dice en Romanos 1:11. Romanos 1:11, Romanos 1:12. Te doy una nueva versión internacional ahora. Dice, tengo mucho deseo de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. ¿Qué? Que los fortalezca. Eso está ocurriendo. Estoy soltando un poder ahora que te fortalezca. Pero no es suficiente. Es un gatillar, una activación para que tú comiences a saborear la bendición. Te das cuenta y para que reacciones y veas que es necesario que la transferencia esté en el momento. Y hay algo espiritual. Analízalo, como te decía, como comencé, en Isaías 25:7. Ahí dice que ahí hay un rompimiento. Un rompimiento de los cielos, pero en el lugar. Eso tienes que entender, que yo estoy rompiendo ahora a un nivel de cobertura a las naciones. Porque Dios me puso como cobertura a las naciones. Pero aquí dice sobre Isaías 25:7, sobre este monte rasgará el velo de que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Esta es nueva versión internacional. Reina Valera 60, 25, Isaías 25:7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Pero dice, y destruirá en este monte. ¿En dónde? En donde yo vaya, en donde yo esté. Y eso es un principio espiritual. Si hay un hombre de Dios ungido, tienes que tomarlo. Si quieres invitar a Heidi Baker y recibir una unción, tú puedes recibirlo por teléfono o por video, o por internet, o por YouTube. Pero si tú la tomas, un ejemplo, Randy Clark, y la invita, y te da, y pagas una ofrenda, y la tratas bien, y la llevas, Heidi Baker te ministrará de forma directa. Randy Clark te ministrará de forma directa y la gloria se explotará y perforará el monte y destruirá este monte, como dice, y se destruirá este monte, la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Eso va a ocurrir con esta palabra, si es que lo hace con los hombres de Dios. Destruirá en ese monte. Yo voy a ese lugar y se destruye en el lugar donde está Chica la Macaya. En ese monte la cubierta de mentira, la cubierta de opresión, la cubierta de maldición, la cubierta de estancamiento. En tu multiplicación, estancamiento. En vez de multiplicación está ocurriendo que estaba dividiéndote de tu iglesia. ¿Por qué? Porque no se ha destruido en ese monte Ramacoye, la cubierta con que estaban cubiertos esos pueblos. Y la ceguera, aquí dice, y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Te das cuenta? Así que vuelve el tiempo ahora en que es necesario que tú invites al hombre de Dios y que el hombre de Dios no tenga que pagar, porque se paga cuando se tiene. Si yo tengo finanza, yo voy con mi finanza, te digo que voy a ministrarte y yo te voy a ministrar. Pero si yo no tengo en esta condición y tengo que pagar otras cosas, ¿te das cuenta? Tengo que tomar y administrar en otros lados esas finanzas. Tú tienes unos dineros, tú inviértelo a los hombres de Dios para que te ministren. Y la gloria de Dios va a soltar el poder y destruirá en ese monte donde tú estás, la cubierta con que estabas detenido, con que estabas oprimido, con que estabas triste, con que estabas con enfermedad y dolencia, con que estabas con división en vez de multiplicación. Se va a cumplir. Por mi caso se está cumpliendo porque como tengo la revelación y estoy soltando la palabra revelada, entonces a mí me funciona. Saco toro bashikara la bacanda, porque soy una voz, aleluya, bendito el nombre de Jesús. Volvamos al punto, bendito el nombre de Jesús, está fluyendo la unción de una forma extraordinaria. Y entonces dice que aquí estaba, Jesse no le funciona. Entonces viene el profeta y al profeta el indicado, sí le funciona.
Y dice Segunda Reyes 4:32, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño. O sea, ves que te da conexión directa, tenía que estar presente. Aleluya. A no ser que tenga una unción mayor y que seas asignado para eso. Yo fui asignado para eso. Bueno, yo he orado, he intercedido de aquí a 4.000 a 5.000 kilómetros y Dios ha sanado a la gente, ha disuelto cánceres, ha hecho milagros. Pero es mi asignación, no es común eso. Lo importante es que pueda traer al hombre de Dios, que lleve y se rompe, se rasga el velo de entendimiento en ese lugar. Dice Segunda Reyes 4:3, sigamos. Entrando él entonces, habla de Eliseo, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y su mano sobre la mano suya, y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa una y otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces, y se abrió sus ojos. Entonces llamó a él a Jesse, y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió vivo. Rima canda la basanda. La iglesia se levanta en el poder del Espíritu. Rima canda la Ezequiel 37:12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Estoy diciendo, aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu, con mayúscula, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Mendo curra basai. Está ocurriendo. Manda Ramazoy, recibo tu bendición. Nishika la Bacaya. Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. El Señor resucita tu vida, el Señor resucita tu familia, el Señor resucita tu ministerio, el Señor resucita tu finanza, el Señor resucita tu fuerza, el Señor resucita tu propósito. Segunda de Crónicas 7:1. Cuando Salmón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Mando romaquía de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Otra promesa, Ageo 2:8-9. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El Señor ha levantado un ejército, está levantando un ejército. Está activando al 100%, poco a poco, el ministerio apostólico profético de las naciones, la nueva guardia apostólica. El Señor también quiere que se levante junto con ellos la vieja guardia apostólica para apoyarla. Porque la nueva guardia apostólica tiene bendición grande para la vieja guardia apostólica. Rima canda la babasa. Por mi parte, yo tengo mucha bendición para darte. Aleluya. Vieja guardia apostólica. Hay bendición para ti. Rima canda la babasa. Hay activación en tu ministerio. Hay multiplicación de alma. Hay activación de multiplicación, activación de restauración, activación de sanidad interior, activación de liberación, activación de bendición financiera. Por causa de quien yo represento como un general. Mando la masiga. Aleluya. Shika la mamá. Como lo que estoy representando, la nueva guardia apostólica, profética de las naciones. Amén. Te bendigo. Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos profetas. Y recuerda que ya han sido tocados en estos días nomás más de 50 millones de cristianos, así que hay algo que está ocurriendo de una forma extraordinaria. Aleluya, que Dios está haciendo por el ministerio que Dios me ha delegado, asignado, designado, y estoy activado en ello. Aleluya. Te bendigo, Padre Santo, en el nombre de Jesús te doy gracias, gloria, honra y alabanza para ti. Gracias por tu presencia. Explota con poder a los 4 vientos de la tierra. Macata la
y has comenzado a resucitar, aleluya, el cuerpo de Cristo para la gloria de tu nombre. Te bendigo, Señor Jesucristo. Te bendigo, Señor Jesucristo. Suelta tu poder. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Te bendigo, Padre Santo. Fluye con poder ahora. Fluye con poder. Sopla. Sanda la mamaquia. Sanda la maquia, la bacaya. Suelto tu poder sobre las naciones. Suelto tu bendición. Suelto tu bendición sobre las naciones. Ramacanda la mamachica, la vaca. La reactivación, aleluya, de tus ministros. El despertar, el despertamiento, aleluya, el espíritu de cada ministro, de cada hombre de Dios, cada mujer de Dios. Suelta la macorra vaquia, tu poder. Urrimacanda la mamamacena. Suelta tu gloria ahora. Mita carrabachanda. Ya has tocado a 50 millones de almas para la gloria de tu nombre, Señor Jesucristo, en los 5 continentes. Ramaquía, la bachica, la bacana. Señor, te bendigo. Gracias por el milagro que estás haciendo ya. Estoy feliz por la repercusión apostólica, profética y de avivamiento en las naciones que estás provocando por medio de este, Señor, aleluya, ministerio. Gracias, Señor mío. Suelta tu poder. Suelta tu poder, Ramacriel. Te bendecimos. Te bendecimos, Dios Todopoderoso. Shitaramacanda la mamá. Ramacanda la mamacita, la masaya. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu de Dios. Sana los corazones. Opera señales, prodigios y maravillas. Opera señales, prodigios y maravillas. Tu palabra dice que Jesucristo tomó todas nuestras enfermedades y sanó todas nuestras dolencias, y por su llaga fuimos nosotros curados. Recibimos tu bendición. Recibimos tu bendición. Recibimos tu bendición. Saca tu rabaquinda la barra. Ramacanda la mamá. Fluye, Espíritu de Dios. Que esta unción de salmista profética, Ragabasai, suelte tu gloria. Fuego de Dios, el fuego líquido, Ramacanda. Fuego líquido, Padre Santo. Fuego líquido, Ramacanda, Shikara la vaca. Rimacanda la baba, Shikara la vaca. Rimacanda la baba, suelta tu poder, suelta. Rompe cadenas, corta ataduras, quita carga, puede todo yugo. Acontece que la carga quita tus hombros, se puede tu servir por causa de la unción. Sí, porque Jesucristo despojó a los principales potestades y exhibió públicamente triunfando sobre la cruz. Sí, porque el ángel de Jehová acampa alrededor que teme y nos defiende. Sí, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí en mi camino. Sí, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que todas palabras de filo. Doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y sino los pensamientos y las contaciones. Oh, Rimacanda, la yo soy la resurrección y la vida, que cree en mí, que esté muerto y vivirá. Dice que el Espíritu de Dios en Cristo Jesús nos ha librado del pecado y de la muerte, un bautismo de tu palabra. Arramaquianda la masanda, shikara la macanda. Orrimacanda la baba shai. Shikara la macanda la baba. Orrimacanda la baba sanda la baba shai. Ramacai la basa. Aleluya, gracias Señor Jesús. Gracias Señor Jesús.